No recordamos todo lo que vemos, pero sí aquellas historias que nos hacen sentir. Existe un nuevo formato que documentan historias de forma visual en 3D. Grandes canales como Fern lo llevan usando desde hace tan solo 2 años, obteniendo un gran impacto en cada uno de sus vídeos que hacen que semanalmente lo vean millones de personas y obtengan grandes resultados de forma mensual. El canal tiene un gran equipo detrás, pero no es un caso aislado. Existen nuevos que están teniendo grandes resultados en poco tiempo. Ya sea que lo apliques para publicarlo en redes sociales, usarlo en presentaciones o simplemente para visualizar una historia, veremos cómo hacer esto fácilmente por inteligencia artificial. Desde generar un diálogo que funcione, crear escenas consistentes, generar vídeos de calidad y añadir efectos de sonido. Y además, todo lo podremos hacer de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues empecemos por el primer paso. Vamos a comenzar con lo más importante, ya que definiremos el contenido y todo el mensaje detrás de nuestro vídeo. Para asegurar su éxito, saltemos a Google AI Studio, una plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción junto a todas las que veremos a lo largo de este vídeo. Cuando aterricemos en esta página, tendremos que clicar en este apartado de Chat with Models, ya que desde esta página vamos a poder estar utilizando los mejores modelos de Gemini. Lo primero, vamos a seleccionar el mejor, y para ello clicamos en Nano Banana y seleccionando Gemini clicaremos en Gemini 2.5 Pro. Un modelo que cuenta con 1 millón de contexto y nos va a venir genial para poder volcarle un vídeo del que nos queramos inspirar. Para hacerlo, lo mejor sería saltar a YouTube, y en este aspecto yo me he venido a uno de los canales que son líderes en este formato. Desde aquí yo voy a poder clicar por los más populares para poder ver qué ha funcionado mejor e inspirarme yo en esto. Fíjate que a mí además me aparece algunas métricas adicionales de las que verás tú, y aquí esto nos está diciendo que lo están viendo 177 personas por hora, aunque ya hayan pasado un año, así que es un formato que sigue funcionando. Y también tengo este número que se le llama el Outlier. El Outlier es una métrica que nos muestra cuántas visitas ha tenido de más ese canal respecto a la media que suele tener. Así que por aquí ya nos está diciendo que este vídeo ha recibido 10 veces más visitas respecto a los otros vídeos que ha tenido. Así que yo te recomiendo que vayamos filtrando por los más populares y el que realmente nos guste pues lo utilicemos. Yo en mi caso personal vi este de aquí y la verdad es que me gustó bastante. Pero antes de escogerlo e ir a la siguiente parte, ten en cuenta que todos estos datos yo los estoy viendo gracias a esta extensión de Google Chrome gratuita llamado vidIQ. Esto lo puedes instalar en tu Chrome simplemente dándole un clic aquí. Desde aquí ya lo podríamos instalar. Fíjate también que tiene muy buenas valoraciones y ten en cuenta que aunque tengan planes de pago que pienso que no merecen la pena, con su plan gratuito podrás ver todas esas métricas. Bien, ya sabiendo todo esto, yo me voy a estar quedando con este vídeo aquí, así que voy a clicar en los 3 puntitos, compartir y copio la URL. Y ahora, desde Google AI Studio, en el apartado de prompt, clico en botón derecho, pegar y automáticamente empezaría a extraer toda la información, que en este caso, al ser un vídeo de unos 17 minutos y algo, lo ha traducido por unos 300.000 tokens. Pero ten en cuenta que a este modelo le podríamos incluir más de 3 veces el tamaño de la información que le estamos dando. Y eso es clave, porque si volvemos a Google AI Studio, fíjate que aquí tenemos un apartado de ajustes. Y por efecto, ten en cuenta que por cada segundo estaría mirando solo una fotografía del vídeo. Así que aquí, si te sobran tokens como a mí, apúralo. En mi caso, yo le voy a poner 3 porque esto va a ser inferior a 1 millón de tokens. Y además, vamos a ganar que va a poder ver 3 fotografías por cada segundo, pudiendo analizar mejor todas las animaciones. Por lo que lo guardo y ya por aquí pues lo estaríamos aprovechando mejor. Ahora el siguiente punto clave sería ponerle un prompt que extraiga toda la información esencial de este vídeo, nos cree uno nuevo totalmente distinto, ya que realmente no queremos copiar sino inspirarnos, y que también nos vaya a generar todas las descripciones, voces narradas, prompt para las imágenes y en definitiva todo lo necesario para los siguientes pasos. Para hacer esto posible y tras muchas pruebas he podido llegar a este prompt, que también te lo voy a dejar en la descripción para que puedas acceder a él de una forma totalmente gratuita. Desde aquí fíjate que tengo un montón de extensión y es que estuve iterando para que realmente funcione bien y que sobre todo nos cuente historias basadas en hechos reales distinta a la que la hayamos volcado, para tener un contenido original pero aprendiendo de la viralidad del vídeo que le hemos compartido. Y ya teniendo nuestro prompt y el vídeo compartido, voy a clicar en Run y ya por aquí el modelo empezaría a cargar. Y nada, un par de minutos más tarde, fíjate que tenemos por aquí, porque nos aparece el título que podríamos hacer para nuestra historia, en este caso se llamaría El engaño del hombre que nunca existió. Nos dice también un resumen general de la historia que vamos a hacer, ya que realmente le he dicho que se base en una historia real distinta a la que le he compartido del FBI, y aquí me dice que se trata de que en plena Segunda Guerra Mundial, que unos servicios de inteligencia usan un cadáver para crear una identidad falsa, engañar a su enemigo y de esa forma cambiar el transcurso de la guerra.
A mí la verdad es que me llama bastante la atención, así que me voy a quedar con esta sin iterar más. Aparte esto me dice cómo sería el estilo visual, que ya de hecho el prompt lo he entrenado para que nos dé directamente ese formato 3D que estamos buscando, y ya teniendo esto nos empieza a desglosar cada una de las escenas por cada 5 segundos. Teniendo por un lado la descripción de qué se trata la escena, la narración sugerida de la voz que podríamos poner y el prompt para generar cada una de las imágenes acorde a todas las escenas que ves por aquí. Además, al finalizar también nos van a decir puntos claves para viralizarlo y una estrategia que debemos de mantener para mantener esa esencia en nuestra nueva versión. Y es que con esto realmente es como si tuviéramos a nuestro propio guionista que sabe muy bien crear historias originales basándose en lo que realmente funciona. Con esto tenemos ya la base para empezar a construir nuestro vídeo con estrategia. Y es que ahora, como veremos, se facilita mucho la creación del contenido que incluso podríamos ofrecer a otras empresas. Por ello, te quiero presentar a Horizon, una inteligencia artificial que te permitirá crear apps y webs a medida escalables en pocos minutos. Mira, desde aquí podrías poner tu prompt para crear una aplicación. Pero si buscas inspiración, podrás usar todas estas plantillas predefinidas con un clic, ya sean aplicaciones o webs. Por ejemplo, yo si clico en este generador de logos, ya se empezaría a montar todo y listo, ya lo tendríamos totalmente funcional. Además, más allá de la forma de simplificar la creación de una aplicación, también facilitaron mucho la forma de iterar esta. Por ejemplo, tras enviar una solicitud, si nosotros clicamos en el botón de pausa, podremos detenerlo sin esperas de que termine de hacer todo. Además, también vamos a poder seleccionar elementos específicos que queramos modificar para que el resto permanezca igual. Y gracias a que Horizon son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un cupón especial llamado AleJavi, con la que podrás adquirir un 10% de descuento adicional en cualquiera de sus planes. Y una vez ya conocemos esto, vayamos al siguiente bloque. Una vez ya tenemos toda la información de una historia que funcione, con todo el detalle de lo que tendremos que estar haciendo en cada escena, pues ahora es momento de empezar a construir cada una de ellas. Para ello vamos a empezar creando la imagen de cada escena, y para hacerlo nos vamos a basar en uno de los mejores modelos para generar imágenes e iterarlas por inteligencia artificial. Este es el de Nano Banana, y para usarlo la mejor forma sería volver a Google AI Studio, ya que si abrimos una nueva pestaña, pues fíjate que más allá de un chat también vamos a tener modelos de imágenes como el de Nano Banana. Este, aparte de poder seleccionarlo desde aquí, desde cualquier otro chat, por ejemplo, si vuelvo al general, tú desde el apartado modelo, si clicas en imágenes, vas a tener tanto el de Nano Banana como sus otros nuevos modelos. Aunque yo me voy a estar quedando con el de Nano Banana, ya que va a tener en cuenta siempre la imagen anterior, haciendo que sea muy fácil guardar coherencia a lo largo de todas las escenas. Vamos a empezar por la primera. Y para ello, volviendo al contenido del paso anterior, yo voy a estar cogiendo de la primera escena todo el prompt que nos ha generado para crear la imagen, por lo que simplemente tendría que copiar y desde el otro chat pegaría desde aquí ese prompt. Ahora, otro punto importante sería cambiar el ratio de aspecto. Para ello le damos un clic aquí y desde aquí fíjate que nos aparecen los principales formatos que se utilizan. Yo en este caso, como quiero crear un vídeo para YouTube, pues voy a seleccionar el 16:9, aunque realmente podría seleccionar cualquier otra dimensión. Ya teniendo esto, ahora sí, voy a clicar en Run y ya se empezaría a procesar. De hecho, antes de que termine la frase, nos estaría poniendo esta primera imagen, que como puedes ver está bastante bien hecha, aunque sobre el resultado, más allá de que tengamos el prompt que nos ha dicho Gemini, también vamos a poder hacer pequeñas variaciones sobre este. Para ello, a mí me gustaría que apareciera el maniquí vestido de militar en una visual más angular para que se vea cuerpo completo. Para ello, yo sobre el apartado de prompt que había puesto previamente, le voy a dar al lápiz y desde aquí puedo añadir las modificaciones que yo quiera. Yo en este caso le he puesto esos detalles adicionales que te acabo de comentar y ahora si clico en este botón de que vuelva a generarlo con esta nueva descripción, pues ya se empezaría a procesar y poquito más tarde nos podríamos encontrar con una imagen como esta de aquí que la verdad es que luce muy bien. Ahora, una vez tenemos esta, tendríamos que copiar y pegar en este mismo chat todos los prompts para generar todas las escenas. Yo aquí de hecho ya lo acabo de hacer y te voy a mostrar cómo realmente tengo una consistencia total en cada una de las escenas que realmente se ven bastante bien, teniendo diferentes tipologías de información y en definitiva pues prácticamente al primer intento me habría hecho todas las imágenes que ves por aquí. Esta sería la última, ya que en mi caso tengo 9 escenas, pero tú podrías añadir más para que realmente el vídeo sea aún más largo. Desde Nano Banana ten en cuenta que también vas a poder iterar de una forma súper sencilla.
ya que realmente si yo pusiera aquí en el área de prompt algún cambio respecto a la imagen anterior, pues va a guardar toda la consistencia aplicando solo el cambio que le hemos especificado. Sobre Nano Banana, si te gustaría saber más información sobre cómo sacar el máximo partido, te voy a dejar por aquí un vídeo en donde ya hablaba de ello. Y aparte de esto, pues también te tengo que recordar que tenemos el curso de Gemini de 0 a experto, en donde vas a tener acceso inmediato por un precio muy reducido y al finalizar vas a obtener tu certificado. Ten en cuenta que este precio de lanzamiento ya lo vamos a quitar en cuestión de pocos días en cuanto veas este vídeo, si es que no lo hemos quitado ya. Bien, ya tenemos todo nuestro diálogo, tenemos todas las imágenes, pero realmente para hacerla profesional no tendríamos que tener la marca de agua que nos deja Gemini, porque si volvemos a Google AI Studio y abrimos cualquier imagen, pues podemos ver que en esta parte de aquí tendríamos una marca de agua que deberíamos de quitar. Para hacerlo, lo primero tenemos que descargar cada una de estas imágenes. Para ello simplemente tenemos que clicar en el botón de descarga en cada una de las imágenes que hayamos creado, y una vez hayamos hecho esto, si saltamos a esta otra herramienta, del cual también te dejaré el enlace abajo, vamos a poder eliminar en masivo hasta 5 imágenes a la vez. En mi caso tengo 9, así que solo tendré que repetir el proceso 2 veces. Aquí yo, por ejemplo, ya tendré una carpeta todas las imágenes, por lo que seleccionaré 5, le doy a abrir y ya se empezarían por aquí a cargar esas 5 imágenes para que se hayan quitado todas en masivo de una. Fíjate que aquí nos pone en el lado izquierdo como sería originalmente, que tendríamos justamente por aquí la marca de agua, y ahora no la habría generado justamente igual, pero sin marca de agua y sobre todo sin perder nada de calidad. Así que ahora podríamos descargar cada una de estas y al hacerlo ya estaríamos listos para el siguiente bloque. Una vez tenemos todas las imágenes sin marca de agua, es hora de reconvertirlas al formato vídeo para darle vida. Y para hacerlo necesitaremos una herramienta que nos aplique marcas de agua y que mantenga una calidad. Para hacer esto de forma gratuita, lo mejor sería saltar a Grok, otra plataforma que tendrás por la descripción, y desde aquí vamos a poder reconvertir nuestras imágenes al formato vídeo de una forma realista, con audio y con unos límites en la versión gratuita muy amplios. Así que desde el apartado de prompt tendríamos que seleccionar este símbolo de adjunto, clicar en subir archivo y desde aquí elegir la primera imagen sin marcas de agua. Yo aquí fíjate que he renombrado todas acorde al orden para poder hacer todo de forma ordenada, y seleccionando esta primera imagen de aquí yo voy a clicar en abrir y ya por aquí se empezaría a procesar el vídeo y al generarse podríamos encontrarnos con este resultado. La verdad es que no está nada mal lo que ha hecho en el primer intento, pero debe tener en cuenta que si queremos tener un control total en el resultado final tendríamos que hacer lo siguiente. Para verlo me he vuelto a Grok y lo vamos a aplicar en la segunda escena, por lo que voy a clicar en adjuntar, subir archivo, voy a seleccionar esta segunda imagen de aquí y clico en abrir. Por defecto, aunque queramos iterar, automáticamente nos va a generar un vídeo sin preguntarnos y unos 30 segundos más tarde podríamos encontrarnos con este resultado. La verdad es que no está nada mal, pero realmente hace cosas un poco aleatorias, como destapar sus pies cuando realmente no tiene mucho sentido. Pero en este caso me he vuelto a Google AI Studio ya que realmente quiero tener coherencia en esos vídeos que se generen. Es que fíjate que en la descripción nos aparece qué debería de hacer la persona que aparezca o contexto que haya. En este caso aparece que hay un oficial que camina lentamente junto a la fila de la camilla cubierta, se detiene, levanta ligeramente la sábana y asiente. Así que yo lo que voy a hacer va a ser copiar esta parte del prompt, ya que realmente es la acción que yo quiero que haga, y desde Grok lo pegaría, pero además le voy a añadir una cosa muy importante, siendo esta frase en donde le digo que es importante que el audio no debe tener ni voces ni músicas y que solamente añada los efectos de sonido de lo que ocurra. Y esto es clave porque realmente en el siguiente bloque le estaremos añadiendo música y voces narradas. Y lo último que queremos es que se mezclen cosas distintas. Así que teniendo ya esta especificación, clic en generar y poquito más tarde podríamos encontrarnos con un resultado como este. Sobre este resultado ten en cuenta que también tenemos una técnica para poder alargar la duración de este vídeo. Esto sería tan fácil como irnos al último fotograma, clicar en botón derecho, seleccionar copiar fotograma y volviendo al inicio desde el área de prompt simplemente tendríamos que pegar y de esa forma se empezaría a generar un nuevo vídeo partiendo desde aquí, para que realmente cuando juntemos las dos partes nos encontremos con algo como esto.
Sobre cómo generar vídeos largos por inteligencia artificial, ten en cuenta que por aquí ya tengo un vídeo donde hablaba de ello en todo detalle. Siguiendo con el vídeo, yo ya habría generado cada una de las escenas en el formato vídeo, así que teniendo todo esto es hora de ordenarlo y añadirle audio. Vamos a terminar juntando todos los materiales que hemos creado y añadiéndole efectos de sonido y voces narradas por inteligencia artificial. Y para hacer esto tenemos que saltar a Eleven Labs, otra plataforma que tendrás en la descripción, y desde aquí voy a empezar diseñando una voz original. Para ello tenemos que clicar en el apartado de voces y ahora en este botón de crear o clonar una voz. Desde aquí ten en cuenta que en la versión gratuita también vas a poder diseñar una voz, que para mí es una de las funciones más importantes para tener una voz narrada original, así que le vamos a dar un clic y ahora sería momento de definir la voz que queramos crear. Para mi caso de uso yo le he dicho que diseñe una voz profunda para narrar una historia de 1943 relacionada con una guerra mundial. Ahora simplemente tendría que clicar en generar voz y unos 15 segundos más tarde ya tendríamos tres opciones. Vamos a escuchar un par de segundos de cada una. Era el año 1943. La guerra se extendía por todo el mundo. Era el año 1943. La guerra se extendía por todo el mundo. Era el año 1943. La guerra se extendía por todo el mundo. A mí la verdad es que me cuadra prácticamente todas, pero en mi caso me voy a quedar con la segunda, así que la voy a seleccionar, clico en seleccionar voz y ahora desde el apartado nombre lo renombraríamos como queramos. En este caso yo le voy a poner narrador de mi historia, voy a decir que es una voz en español y lo guardaría. Ya con esto tenemos nuestra voz diseñada para empezar a utilizarla en nuestra propia historia. Desde Eleven Labs ten en cuenta que esto lo podrías hacer clicando de texto a voz y una vez estás aquí podrías cambiar la voz que ya tuvieses por una de las que hayas guardado. Para ello seleccionamos en este selector todas las voces guardadas y seleccionaríamos la que acabemos de crear. Ahora podríamos poner aquí cualquier texto y la voz lo diría, como por ejemplo, esta es la historia de Alejavi, que además si nosotros le ponemos aquí un corchete, le podríamos añadir una emoción, como por ejemplo, que hable de una forma intrigante. Ya con esto, si clico en generar discurso, pues empezaría a generar un par de resultados y si escuchamos alguna de ellas, por ejemplo la segunda, sería así. Esta sería la historia de Alejavi. En el caso de que nos guste, lo podríamos descargar e irnos a un editor gratuito en línea como el de CapCut, ya que desde aquí no vamos a tener que instalar nada y si clicamos en crear nuevo proyecto y ahora el formato del vídeo que estamos haciendo, en mi caso sería el 16:9 para YouTube, pues tendríamos un editor de vídeo desde el cual vamos a poder volcar todos nuestros materiales y añadirle un montón de edición, ya sea música, transiciones, subtítulos, etc. Sobre CapCut y su inteligencia artificial ya tengo este vídeo aquí en donde hablaba de ello en todo detalle. Así que ahora, para mantener las cosas simples, yo voy a hacer todo desde Eleven Labs, ya que realmente aunque no tengamos tantas opciones de edición, yo simplemente voy a querer juntar todo, añadirle voces narradas y algunos efectos de sonido. Y todo esto yo lo voy a poder hacer directamente desde el apartado estudio, clicando ahora en crear nuevo proyecto y proyecto de vídeo, y una vez estamos aquí, lo primero que tendremos que hacer sería subir todos nuestros vídeos. Para ello tendremos que clicar en este apartado de vídeo, seleccionar esta opción para poder subirla y tendríamos que elegir cada uno de estos. Yo te recomiendo que desde aquí empieces por el último, ya que de esa forma cuando subas todos los tendrás ordenados. Así que selecciono el último, clico en abrir, ya lo tendría por aquí importado y ahora tendría que volver a clicar en el apartado vídeo y repetir el proceso con cada uno de estos clips. Yo ya tengo por aquí importadas mis 9 escenas, pero ten en cuenta que si tú te hubieras equivocado en el orden de alguna, siempre lo vas a poder mover desde aquí. Imagina que esta fuese la primera, pues yo si la muevo, pues automáticamente se cambiaría el orden, pero realmente como ya lo tenía bien, acabo de clicar en Control Z para volver y ya empezaríamos con los siguientes pasos. Ya que una vez que ya tenemos todas las escenas colocadas y ordenadas, es hora de poner la voz de nuestro narrador. Para hacer esto tendremos que clicar en este apartado de la izquierda y desde aquí vamos a poder empezar a generar nuestra voz. Para ello desde Google AI Studio ten en cuenta que ya teníamos lo que tenía que decir el narrador, así que yo voy a seleccionar todo este texto, lo voy a pegar por aquí y desde el apartado aquí abajo vamos a poder ver de una forma muy sencilla qué tan larga se va a quedar la narración respecto al clip. Aquí lo ideal es que realmente tenga una duración igual o un poco menor. Por lo que aquí yo voy a iterar un poco esto para disminuir su duración. Aquí de hecho borrando un par de palabras parece que más o menos el orden quedaría igual. Así que ahora voy a clicar en generar para que tuviese la voz. Aquí ya de hecho se ha generado, pero ten en cuenta que no te pase lo que a mí, ya que aquí hay que deslizar hacia abajo, clicar en guardar para que realmente se aplique esa voz que hayamos seleccionado. Ahora sí, voy a volver a generar para que realmente lo podamos escuchar. En 1943, el destino del mundo dependía de un único movimiento, pero Europa estaba cerrada.
Aquí fíjate que se ha quedado un poco más larga y realmente podríamos hacer dos cosas, o quitar palabras, como hemos hecho antes, o desde el apartado de configuración podríamos subirle un poco la velocidad de la voz hasta conseguir que la duración se acorte un poco más. Yo aquí como ejemplo lo voy a dejar hasta el apartado de movimiento, ya que realmente el otro no me aporta mucho, y esto lo voy a poner un poquito más centrado, ya que no me importa que la voz empiece un poco más tarde. Por lo que regenero y el primer clip ahora habría quedado así. En 1943, el destino del mundo dependía de un único movimiento. Y una vez ya tenemos esta voz, pues ahora vamos a crear una nueva. Así que le vamos a dar un intro y desde aquí tendríamos que pegar la narración de la otra escena, que en este caso sería esta de aquí. Así que copio, pego desde Eleven Labs y lo voy a mover justamente por la segunda escena. Y así tendríamos que repetir el proceso de forma sucesiva con cada una de estas escenas. Yo acabo de aprovechar y he añadido las voces para cada una de estas escenas. Aquí he intentado iterar un poco para que realmente tenga una duración muy similar a la del vídeo. Y ya con esto, ten en cuenta que podríamos añadirle más cosas, como son transiciones, también podríamos añadir música. Esto sí que es cierto que en Eleven Labs sería desde las versiones de pago. Podríamos añadir también efectos de sonido, pero claro, con Grok ya tenemos todos los efectos de sonido. Y realmente con esos efectos que ya tenía, más la voz, pues tampoco le hace falta mucho más. Yo de hecho no le quiero hacer ninguna edición para que tú veas lo que podemos llegar a conseguir sin tener que dedicarle mucho tiempo a la parte de la postproducción. Así que dejando solamente las voces narradas por inteligencia artificial y el orden para juntar cada uno de los clics, yo lo dejaré así y voy a clicar en exportar y desde este apartado lo voy a confirmar. Ya empezaría por aquí a renderizar y tras hacerlo y descargarlo, el resultado sería este. En 1943, el destino del mundo dependía de un movimiento, aunque Europa estaba cerrada. Para abrirla necesitábamos un hombre, uno que no pudiera hablar para no levantar ninguna sospecha. Le dimos una vida totalmente ficticia, una historia y un secreto que debía ser descubierto. Lo entregamos al azar esperando que el enemigo mordiera el anzuelo. Era solo cuestión de tiempo para que lo vieran. Y lo hicieron. Una semana más tarde, la noticia se extendió por todos los periódicos hilados como la pólvora. El engaño funcionó mejor de lo que nadie se había atrevido a soñar. Así todo parecía ir bien. El 10 de julio, los aliados desembarcaron en Sicilia, encontrando una resistencia mínima. Así que sí, el hombre que nunca existió salvó miles de vidas sin darse cuenta ni saberlo. Una de las operaciones de engaño más exitosas de la historia. ¿Sabrías decirme cuál por los comentarios? Lo cierto es que con esto podemos hacer una serie de animaciones avanzadas de forma sencilla. Eso sí, la oportunidad no está tanto en la parte visual, pero sí en la ocasión de compartir tu historia.